para que sea compatible, o la idea es que sea lo más compatible posible con el formato MARC 21. Muy bien, entonces, este formato MARC o este formato y esquema de metadatos llamado MARC 21 tiene su propia estructura. Cada cosa que ustedes piensen tiene una estructura. Una botella tiene una estructura, tiene una forma, tiene una tapa, ¿no? Entonces, cualquier cosa que ustedes piensen tiene una estructura. En el caso de MARC 21, está formada por una cabecera. Les voy a mostrar después unas imágenes donde se ve la cabecera, que son los primeros 24 caracteres. Tiene un directorio, que es lo que le indica el sistema de automatización. Mira, aquí empieza una etiqueta y aquí termina la etiqueta y aquí empieza la otra, ¿no? La siguiente. Tiene campos, que son unidades lógicas de un registro bibliográfico. Hay campos fijos y campos variables. La diferencia entre los campos fijos y los campos variables es que el campo fijo tiene una longitud específica. Por ejemplo, la etiqueta 008 tiene una longitud de 40 caracteres empezando desde el 0 hasta el 39, y cada una de esas posiciones tiene una significación. Pueden ser grupos, por ejemplo, cuando hablamos de países o el código de país, hablamos de 3 casillitas específicamente. Cuando hablamos de ilustraciones, hablamos de 4. Cuando hablamos de idioma, hablamos de 3. Cuando hablamos del estado del registro, es una sola posición. Entonces, esos son los campos fijos. Campos cuya longitud es fija, no cambia, ¿no? Si tú no tienes ilustraciones, no recorres los códigos, sino que dejas esos espacios en blanco, o les pones un gatito, o les pones una diagonal, algo que signifique que ese espacio no se ocupó, ¿vale? Y tenemos campos variables. ¿Por qué existen campos variables? Porque imagínense el título de It, ¿no? De Stephen King. Es el título It, son 2, 3 letras, por el símbolo de admiración que a veces lo ponemos, ¿no? O tenemos como títulos de las tesis, estudio bibliográfico de las bibliotecas particulares en el siglo XVI en la Nueva España, particularmente de abogados en la Ciudad de México, ¿no? Entonces tenemos títulos tan cortos como IT o tan largos como los títulos de las tesis, ¿no? Entonces, por eso son campos variables, porque pueden variar su tamaño. Tenemos ISBNs de 10 dígitos, tenemos ISBNs de 13. Tenemos ISBNs con guiones, con espacios o sin guiones, ¿no? Entonces, esos son los campos variables. Cuando tenemos una casilla de texto, donde nosotros ingresamos la información, es un campo variable. Cuando tenemos una estructura de una etiqueta que tenemos que ir seleccionando ciertos valores, esos son los campos fijos. Entonces, cada uno de estos campos, es decir, cada uno de los metadatos, vamos a llamarlos de esa manera, cada uno de los metadatos, es decir, el título, la edición, el subtítulo, el autor, el año de publicación, la editorial, la ciudad, etcétera, toda esta parte están asociados a una etiqueta. Eso es lo que son las etiquetas. Por eso hablamos de campos y de etiquetas. Dentro de estas etiquetas existen 2 caracteres que se llaman indicadores. Son 2 caracteres que no todas las etiquetas lo utilizan y que cada uno el uso varía. Es decir, la etiqueta 245 utiliza el primer indicador para decirnos, mira, la 245 se refiere al campo de título y mención de responsabilidad. ¿Qué vamos a poner ahí? Título, subtítulo, otra información sobre el título y las personas que participan, ¿no? Los autores, traductores, ilustradores, prologuistas, etc. Entonces, el primer indicador nos va a decir si ese título o ese libro que estamos catalogando o ese material que estamos catalogando tiene un autor o no. Si le ponemos el 0, quiere decir que no tiene un autor. Si le ponemos el 1, quiere decir que sí lo tiene. El segundo indicador es el número de caracteres a omitir en la indización. Cuando nosotros tenemos un índice de títulos, voy a utilizar aquí el notepad en un segundo.
Cuando nosotros tenemos un índice de títulos, vamos a poner Los Ángeles City. Tenemos después Los Ángeles de Charlie. Después vamos a tener Los Ángeles y la historia de Puebla. Ajá, porque es la ciudad de Puebla, es una ciudad en México que se llama Puebla de Los Ángeles. Entonces tiene relación. Y vamos a poner el ángel caído. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros hacemos un índice de títulos, lo queremos generalmente que omita los artículos iniciales y el espacio. ¿Por qué? Porque estos títulos que estamos viendo en pantalla deben quedar indizados de la siguiente manera. Es decir, en una lista de títulos deben quedar o deberían quedar de la siguiente manera. Y este, que es el nombre de la ciudad como tal, ajá, debe quedar así. Entonces, en mi etiqueta 245 del formato MAR, que después vamos a ver específicamente a qué se refiere, tengo un indicador 1, que en este caso vamos a decirle que es igual a 1, porque vamos a suponer que esos libros tienen un autor, y un indicador 2, que va a variar de acuerdo a cada título. Por ejemplo, este de Los Ángeles de Charlie. Si yo digo Ángeles de Charlie, pues sí nos da la idea de que es la película o de que es el libro, Los Ángeles de Charlie, donde son unas chicas que son como James Bond, ¿no? Entonces tenemos la idea sin necesidad del artículo los. Si yo digo el ángel caído o ángel caído, el título no pierde su significado. El ángel caído, generalmente en la religión cristiana católica, pues nos estamos refiriendo al diablo, ¿no? Cuando hablamos ángeles y la historia de Puebla, nos referimos a un libro que trata sobre ángeles, ¿no? De la figura celestial. Pero cuando hablamos de Ángeles City, Los Ángeles, si yo les digo nada más Los Ángeles, sin necesidad de ponerle City, nos estamos refiriendo, o si nos hace la referencia, hacia la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos. Entonces, en este caso, mi indicador 2, vamos a ponerlo, ajá. En este caso, mi indicador 2, el primero, va a ser 1, 2, 3, y el siguiente espacio que tengo acá, ¿no? Ese es un 4. En el siguiente caso, que es el de él, mi indicador 2 va a ser 3. ¿Por qué? Porque es el E, la L y el espacio. En este caso también va a ser 4 por lo de Los Ángeles de Puebla. Y en mi último caso va a ser 0 porque le voy a decir al sistema que cuando genere un índice de títulos, tome en cuenta todos los caracteres, empezando desde el primero, que no se salte nada para hacer ese índice de títulos. Entonces, a eso se refiere el segundo indicador en la etiqueta 245. Cada una de las etiquetas tiene especificado en el formato MARC si utiliza un indicador, cómo lo utiliza, o el indicador 1 y cómo lo utiliza, el indicador 2 y cómo lo utiliza, y o bien si de plano ninguno de los dos se utilizan. Si ninguno de los dos se utilizan, se pueden dejar en blanco, se ponen un gato, se pone una diagonal, ¿sí? Pero generalmente cuando son utilizados, se utilizan con números que van del 0 al 9, pero no necesariamente todos. Es decir, no, el indicador 1
de la etiqueta 245 puede ser 1 o puede ser 0. Mientras que el indicador 2 va del 0 al 9. Es decir, puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o hasta 9. Entonces, cada uno de ellos es diferente. La etiqueta 020, por ejemplo, no utiliza ninguno de los dos. Entonces, quedaría el indicador 1 es un gatito porque no se utiliza y el indicador 2 tampoco se utiliza. La etiqueta 650, por ejemplo, generalmente el indicador 1 no lo utiliza, en algunos casos puede ser que sí lo utilice,